Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 9. Atravesar el tiempo de arena. El primer día de la conquista de las dunas de Aubria se dio por terminado justo después de la puesta del sol. De las 3 veces en que ocurría el lapso de arena durante el día, era durante la medianoche que éste soplaba con mayor duración. Si se forzaran a avanzar a través de la arena cubierta de miasma, ésta atacaría sus cuerpos y podría hacerles perder el rumbo. Si ni siquiera pudieran ver la atalaya Pléyades a la distancia, entonces sería inteligente detener el paso y cargar energías durante la noche para el siguiente día. Subaru dijo, quizás debí preguntártelo antes, pero... ¿Estás segura de que las defensas nos protegerán de las mabestias inclusive mientras durmamos? Meili dijo, obviamente funcionarán. Sería bastante tonto que los pequeñines que he traído intentaran mordernos el trasero. Ahora que conocía la ferocidad de las mabestias presentes en las dunas de Aubria, Subaru se sentía un poco, o más bien, bastante, inseguro. Por otro lado, Meili dejó claro con una sonrisita que se sentía orgullosa de su dominio ante una situación para la que Subaru permanecía inquieto. Parecía de buen humor desde su protagónico papel en el incidente con el gusano de arena. Y era precisamente a partir de ello que Subaru comprendió que mantenerla bajo ese humor era vital para la seguridad de todos los viajeros. En cualquier caso, ahora era noche. Subaru y los demás se posicionaron en un llano arenoso entre las dunas y, con el carruaje de dragón en el centro, comenzaron a prepararse para protegerse de las ráfagas de arena. Aunque no necesitaban prepararse muchísimo. Aparte de que solo lo podía hacer una persona, resultaba muy sencillo. Subaru dijo, muy bien, Emilia Tan. Disculpa por siempre depender de ti, pero adelante por favor. De acuerdo, háganse a un lado por favor. Toma. Dijo Emilia con fuerza pero con calma, usando su magia tal y como lo había hecho cuando creó las torres de hielo. Y entonces, un muro de hielo se erigió al este del inmóvil carruaje de dragón, defendiéndolos del viento arenoso y bloqueando completamente la arena. El hielo también los protegería de las mabestias siempre y cuando éste no se derritiese. Lamentablemente les daba frío, pero al menos les permitiría conciliar el sueño. Julius dijo, no puedo evitar sentirme incómodo por lo demasiado conveniente que es para nosotros el gran poder de Emilia-sama. Emilia dijo, está bien. Porque, como ya dije antes, tú y Subaru trabajan duro mientras nos desplazamos. Y también dije que me encuentro muy en forma. Subaru dijo, normalmente empezarías a sentirte mal, y tengo la sensación de que eso es peligroso. Tras mirar hacia el muro de hielo, Emilia le enseñó a Julius, quien había suspirado, cómo flexionaba su brazo en señal de vigor. Subaru observó su suave y delgado brazo blanco, y que debía vigilar la salud de Emilia. En verdad, el aire de las dunas impregnado de miasma tenía cierto peso. Y ese peso tenía un vago efecto sobre el cuerpo de Subaru, y también parecía afectar a Beatriz y Julius, quienes se mostraban más callados. Tal vez por eso Anastasia y Ram estaban en silencio dentro del carruaje de dragón. A diferencia de ellos, tanto Emilia como Meili parecían estar bien. Subaru pensaba que no había nada común entre ellas dos, pero tenía que estar atento por si aparecían efectos más extremos. En el fondo, él quería salir de las dunas lo más pronto posible. Julius dijo, prohibido ser impaciente. Aunque entiendo por qué tienes tanta prisa. Julius le habló al callado Subaru y observó el cielo oriental bloqueado por el muro de hielo. Al sentir que habían visto a través de él, Subaru resopló su nariz y dirigió la mirada hacia otra dirección. Después, Patrasche se aproximó a su hombro para luego empujarlo repetidamente con su nariz, a lo cual Subaru no pudo más que sonreír amargamente. Subaru dijo, ¿tú también tratas de calmarme? Beatriz dijo, no tenía intención de hacerlo,
de hecho. Y tampoco es como si hubiera tomado la iniciativa, supongo. Beatriz dio unos empujoncitos a su espalda sin dirigirle la mirada, aunque previo a su diálogo lo estuvo observando desde abajo con una mirada que decía mucho. Subaru se rascó la cabeza, preguntándose si su impaciencia era tan obvia para todos. Al ver eso, Emilia observó tiernamente a Subaru, y cuando sus ojos se cruzaron, ella lo saludó delicadamente con su pequeña mano. Subaru terminó por sentirse avergonzado y aplaudió. Subaru dijo, bien, gracias a Emilia Tan, tenemos donde dormir esta noche, así que preparémonos para mañana. El lapso de arena finaliza al amanecer, así que, hasta entonces. Emilia dijo, antes de eso, tenemos que darle su tratamiento a Ram. Subaru dijo, es verdad. Está bien. Entonces, lo dejo en tus manos y las de Beako. Subaru trató de finalizar el tema rápidamente, pero Emilia lo detuvo, ya que ella quería hacer su rutina diaria. Ante la expectativa de Subaru, Emilia y Beatriz asintieron, y el tratamiento comenzó cuando los hombres se alejaron. Y el motivo por el que Subaru y Julius tenían que alejarse durante el proceso de sanación era. Era obvio que la sanación había comenzado debido a la voz que se escuchaba casi como un murmuro que venía del otro lado de la puerta del carruaje. La voz era de Ram, quien parecía resistir algo de dolor. Una luz tenue brillaba desde el interior del carruaje de dragón, teniendo como origen la luz combinada de los 4 tipos de magia necesarios para el tratamiento. Parecía que era doloroso para Ram cuando el maná permeaba a la herida que dejó su cuerno, pero, por otro lado, también parecía erótico en cierta manera. Por eso, desde que ellos lo observaron el primer día, ellas rechazaron tener a los hombres cerca durante la sanación. Subaru dijo, no entiendo en qué pensaba el enfermo de Roswaal al pedirte hacer eso diariamente. Julius dijo, en cierto sentido, me parece un papel muy honorable. Ram es encantadora y hermosa. Aunque, al pensar en que sus ojos están dirigidos a otra persona, realmente no podría sentirme cómodo haciéndolo. Subaru dijo, Roswaal debería de saber eso también, ¿cómo demonios se le ocurre? ¿Es ahora cuando uno se pregunta por qué Ram está yendo tan lejos? Julius dijo, en las relaciones entre personas, hay cosas que no se pueden planificar desde fuera, y más aún cuando se trata de la relación entre una mujer y un hombre. Hablando de casos extremos, estoy bastante seguro de que nunca he dicho que nuestro primer encuentro fuera bueno. Y nunca me hubiera esperado vivir contigo un viaje como este, donde pondría mi vida en peligro. Subaru dijo, bueno, supongo que sí. Los oídos de Subaru captaron una suave voz proveniente del carruaje, haciendo que su rostro se tiñera de rojo a la par que no pudo evitar rascarse la nariz. Julius mantenía un semblante despreocupado, pero para el joven adolescente, fue muy estimulante. Aún así, él no podía alejarse de ahí y arriesgarse a que las peligrosas mabestias se enteraran de ello. ¿Qué remedio? Es necesario. Anastasia dijo, vaya, parece que Natsuki-kun tiene sentimientos encontrados. Subaru dijo, ¡Wow! Mientras Subaru escuchaba con atención en silencio, una voz al lado de sus oídos lo hizo brincar del susto. Perdió la postura y cayó a la arena, y entonces vio a Anastasia acercársele rodeando el carruaje de dragón desde el otro lado. Y Julius, que había estado vigilando al agitado Subaru, sonrió de oreja a oreja hacia Anastasia y vio la caída de Subaru. Julius dijo, estás bastante sorprendido. Como si estuvieras pensando algo malvado. Subaru dijo, ¿qué? No estaba pensando en nada malvado, ¿sabes? Sí, no tengo ni idea de a qué se refiere. Ni idea de nada. Ni idea en absoluto. Anastasia-san, ¿de qué se trata? Sea lo que sea, te escucharé. Anastasia dijo, se te da realmente mal fingir, ¿verdad? Bueno, no importa. Aunque tuvieras curiosidad por lo que ocurría adentro, tengo que decirte algo importante, Natsuki-kun. Ignorando conscientemente la mirada despectiva que le estaba lanzando Julius, Subaru subió su pulgar hacia Anastasia, lo que provocó en ella una sonrisa forzada a la par que dio un paso con sus botas en la arena. Anastasia dijo, «Wow, qué difícil es caminar aquí. Tú y Julius parecen no tener dificultades». Julius dijo, «Estoy entrenado,
aunque no diría que para esta situación en particular. Subaru dijo, si alguna vez te sientes insegura de tus pisadas, no comiences a caminar despacio para revisarlas, más bien confía en la firmeza de tus pisadas y pisa un poco fuerte. Este es el método de Kling. Ese era uno de los principios del estilo de correr a través de caminos dificultosos que le enseñó Kling, el mayordomo multipropósito, cuando estaba aprendiendo parkour. Anastasia asintió con admiración ante la recomendación, y luego se bajó la ropa que cubría la parte inferior de su rostro. Respiró profundamente. Anastasia dijo, entiendo lo de la arena, pero siento como si mi respiración se fuera a bloquear. Realmente me gustaría llegar a un lugar donde no haya viento arenoso para respirar libremente tanto como quiera. Subaru dijo, concuerdo. Y también quisiera bañarme. Mi cuero cabelludo está totalmente cubierto de arena. Subaru por fin comprendía por qué usaban turbante en zonas desérticas. Las personas de ese tipo de regiones tan duras no lo llevaban porque sí, sino porque este era perfecto para evitar la arena, el calor y el frío. Subaru había enrollado un pedazo de tela para hacer lo mismo, pero el suyo no era lo suficientemente bueno para estas condiciones climatológicas. Anastasia dijo, un baño estaría bien, sí. Ojalá la casa del sabio tenga. Subaru dijo, obviamente no sé tanto. ¿Tiene? Anastasia dijo, aunque Kidna sepa cómo llegar ahí, no ha estado ahí nunca. Anastasia bajó el cuello de su ropa aún más para que la piel de zorro que siempre llevaba encima fuera visible. Este viaje se basaba en que Eridna los guiara. No había razones para dudar de ella, pero Subaru quería saber al detalle su conocimiento. Subaru dijo, puedo dar por hecho que de ahora en adelante me dirás lo importante, ¿no? Anastasia dijo, por supuesto. Julius dijo, estaré encantado de escuchar. Anastasia infló su pequeño pecho, y Subaru y Julius se prepararon para escuchar. Entonces, ella dirigió su mirada pomposamente hacia el carruaje de dragón que se encontraba detrás de ella. Anastasia dijo, a partir de hoy, dormiremos dentro del carruaje, pero, por ser hombres, ustedes dos tendrán que dormir en el asiento del conductor. Después de todo, no puedo permitirles pasar la noche en un habitáculo tan pequeño con mujeres y niñas. Subaru dijo, ¿otra vez nos vas a venir con eso? Anastasia dijo, hey, yo solo buscaba liberar la tensión del ambiente. En fin, da igual. Para empezar, era demasiado tarde e impensable estar en la misma habitación. La falta de coraje de Subaru y la cautela de ella era suficiente para que él lo entendiera. En cualquier caso, Subaru dejó de lado sus ganas de gritar, y Anastasia fue al tema principal. Anastasia dijo, hemos dedicado todo el día de hoy a acercarnos a la atalaya. ¿Pero les ha parecido un reto? Subaru dijo, pues ahora que lo mencionas. A decir verdad, no se me ocurre ningún logro especial que mencionar. La pregunta comenzó a retumbar en la mente de Subaru, así que reflexionó sobre el día. Llegaron a las dunas de Aubria al mediodía, después de esperar a que finalizara el lapso de arena de la mañana, y después de eso, estuvieron desplazándose durante el resto del día, atravesando el lapso de arena que volvió a ocurrir a media tarde, y ahora era la puesta de sol. Y en cuanto a lo que habían logrado hasta ahora, Subaru dijo, tal como pensé y pedí a Emilia Tan, las torres son perfectas como señales y marcas para encontrar el camino de vuelta. Y las habilidades de Mei Li fueron más efectivas de lo que había previsto. ¿Eso sería lo que hemos conseguido, o algo así? Julius dijo, gracias a los preparativos previos y al rápido ingenio de Subaru, contrarrestamos el lapso de arena perfectamente. No obstante, el problema es que no vemos la ruta que lleva hasta la Atalaya Pléyades, por lo que parece. Subaru dijo, ¿qué quieres decir cuando dices que no vemos la ruta? Subaru frunció el ceño hacia Julius, quien se quedó mirando fijamente a Subaru y, tras suspirar. Julius dijo, ¿no te diste cuenta? Es verdad que no hemos encontrado grandes inconvenientes en el camino, y también concuerdo en que no podemos dormirnos en nuestros laureles. Subaru dijo, no te vayas por las ramas, es una mala costumbre. Ve al grano. Julius dijo, entonces seré más conciso. Subaru, ¿no notaste que ocurre algo anormal con la atalaya? Ante la silenciosa pregunta de Julius,
Subaru contuvo el aliento. Después de eso, a través del muro de hielo translúcido, observó la atalaya, esa poderosa figura majestuosa que, incluso ligeramente durante la noche, imponía. Aún a pesar del señalamiento de Julius, Subaru no sabía a qué anormalidad de la atalaya se refería. Habían estado observando la atalaya durante todo el día, y comparado con cuando llegaron a las dunas, lucía exactamente igual. Debería verse, completamente igual. Julius dijo, parece que te diste cuenta. Como ves, la atalaya ni se acerca, ni se aleja. A pesar de que hemos estado yendo hacia ella todo el día, no nos hemos acercado. Justo como había señalado Julius, Subaru finalmente supo cuál era la anormalidad. La atalaya Pléyades continuaba ahí en su lugar, con un tamaño reconocible, pero sin cambio alguno desde su primera aparición. Subaru dijo, no puede ser. Julius dijo, Subaru, comprendo tu frustración. Sin embargo, debemos mantenernos optimistas. Subaru dijo, así que todo el esfuerzo por el que hemos pasado, ser golpeados con la arena, y la gigantesca distancia recorrida, ¿no han servido para nada? Conquistar este lugar sí que es un problema. Julius dijo, ¿cierto? Subaru pateó la arena a sus pies mientras subía su volumen de voz, y Julius no sabía qué decir. Después de eso, Subaru se agachó en el suelo frente a Julius a la par que arrojó con fuerza un puñado de arena. Subaru dijo, ey, ¿esto es en serio? Ahora que sé eso, me siento cansado de repente. Pensar que todo ese esfuerzo fue en vano, es realmente duro. Esto es lo peor. Anastasia dijo, creí que tenías mayor fortaleza mental. Subaru dijo, ¿qué estás mirando? ¿No ves que estoy sufriendo? Estoy extremadamente deprimido, me siento extremadamente mal. Debieron haber mencionado esto antes. Julius dijo, preferí no decirlo hasta estar seguro. No quería desanimarte. Subaru dijo, ustedes siempre me hacen esto. Después de arrojar la arena que había recogido, Subaru se levantó mientras se sacudía las manos. Luego miró indignado a Julius, quien lucía cabizbajo. Subaru dijo, ¿podrías dejar de pensar lo que parece que estás pensando, Julius? No es como si me fuera a enojar porque menciones algo que simplemente se te ocurrió. Al contrario, quizás nos aporte una pista. ¿Acaso ustedes tienen la mentalidad de me guardaré mi opinión? ¿Acaso eso ha mejorado en algo la situación? Ni una sola vez me he alegrado de haberme callado lo que pienso. Julius dijo, sí, lo siento. Subaru dijo, aunque sea algo trivial, comunícalo de inmediato. En su momento también se lo dije a Ram por ser un personaje inválido. ¿Acaso se lo tengo que decir a todos? Cuando Subaru se quedó atónito ante esa falta de comunicación, Julius puso cara de reflexionar sobre sus propios actos. Con semejante predominio sobre el más caballeroso, algo que pocas veces ocurría, Subaru decidió quedarse con lo bueno de esta situación llena de inconvenientes, y se giró hacia Anastasia. Subaru dijo, ¿y bien? Creo que tienes una idea acerca de este fenómeno, ¿me equivoco? Anastasia dijo, lamento la falta de comunicación, aunque yo también tuve dudas que únicamente se convirtieron en certeza al final del día. Estaría bien que lo vieras de esa manera. Subaru dijo, debieron decirlo tan pronto como tuvieron dudas. Fin del asunto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Al oír a Anastasia decir una excusa, Subaru sacó su lengua hacia ella y la urgió a que diera su explicación. Y entonces, Anastasia se dispuso a hablar. Anastasia dijo, ojalá no te sorprendas mucho cuando te lo diga, pero la extensión de arena que hay entre estas dunas y la atalaya tal vez esté sufriendo una distorsión espacial. Subaru dijo, ¿una distorsión espacial? Anastasia dijo, en otras palabras, el suelo no es continuo tal y como lo vemos. Aunque continuemos yendo recto como hemos hecho hasta ahora hacia la atalaya, es posible que jamás lleguemos a ella. Cuando Anastasia reveló indiferentemente algo tan sorprendente, Subaru se quedó boquiabierto sin poder cerrar la boca. Ella lo dijo como si se lo hubiera dicho Eritna, aunque, claro, ella en realidad era Eritna, quien seguramente sabía desde el principio que esto ocurriría. Subaru dijo,
Así que es por eso que ni siquiera Reinhardt ni los retadores anteriores pudieron llegar a la atalaya. Anastasia dijo, al estar tan claramente a la vista el objetivo, cualquiera pensaría que podría llegar allí si corrieran desesperadamente escapando de los nidos de mabestias, por lo que son incapaces de evitar querer ir más allá. Por alguna razón, pensó en el arrepentimiento de los aventureros por caer derrotados a medio camino teniendo su objetivo delante de sus narices. Era el obstáculo que obstruía a los que iban hacia la atalaya, y que ni siquiera Reinhardt pudo superar. La distorsión espacial y el final del mar de arena al que no se podía llegar, quizá fueran esos los trucos. Subaru dijo, pero ¿cómo podremos romperlo? Anastasia dijo, creo que estás un poco equivocado si crees que se puede romper. Esta es una trampa natural creada por el miasma. No la causa ningún poder artificial. Subaru dijo, ¿una trampa natural? Esto era una trampa rarísima que, por como era, únicamente se podía pensar que fuese hecha adrede para matar. Los espejismos que se veían con frecuencia en los desiertos, y los caminos cubiertos de nieve que llevaban hasta acantilados de las zonas con mucha nieve. Pensando en ello de forma general, los humanos podían morir por cosas como los pantanos sin fondo y ser arrastrados por las mareas crecientes. Sin embargo, como era de esperar, la existencia de esta atalaya era. Subaru dijo, ¿esta es una trampa hecha por la naturaleza? Eso es una exageración, ¿verdad? Julius dijo, originalmente, se construyó la atalaya Pléyades en un lugar donde el fenómeno ya ocurría. Si lo miras así, es natural. Además, tiene sentido. Subaru dijo, ¿tiene sentido? ¿Cómo? Julius dijo, recuerda que la atalaya no es simplemente una torre que está más allá de las dunas. ¿Por qué propósito la atalaya está aquí? Al oír a Subaru hablar con un tono grosero, Julius lo reprendió y le instó a pensar. Ante su pregunta, inmediatamente le vino a la mente una respuesta. La atalaya a la que se dirigían era para sellar el templo de la bruja. Y si la trampa jamás superada de las dunas era para impedir que el culto de la bruja reviviera a la bruja de la envidia, entonces debía ser extremadamente eficaz. No se obstinaría en culpar eso. Subaru dijo, de acuerdo. En cualquier caso, olvidemos por ahora para qué se construyó la atalaya y su trasfondo. Ese no es el problema, sino cómo diablos vamos a abrirnos paso a través de esa distorsión espacial. Anastasia dijo, eres consciente de que no podemos eliminar el origen del problema, ¿verdad? Tal es el terreno sobre el que estamos. Subaru dijo, eso está ok. Entiendo cómo es el terreno y cuál es su producto estrella. Lo siguiente ahora es encontrar un punto débil. Como tú te ofreciste a ser la guía, debes conocer un resquicio, ¿verdad? Anastasia dijo, si no lo hubiera, yo no habría dicho nada. Aunque llamarlo resquicio es un poco cuestionable. Al ver que Subaru no dejaba de presionarla, Anastasia le sonrió forzadamente y mostró una actitud jactanciosa. Después de eso, ella asintió con la cabeza hacia Subaru y Julius, quienes la miraban, y procedió a hablar. Durante el lapso de arena, debe de haber un momento en el que el espacio que conecta con la atalaya colapse. Lo atravesaremos para llegar al verdadero mar de arena. Esa es la condición para abrirnos paso. Cambio de escena. Al día siguiente, su asalto a las dunas no paraba de presentar situaciones muy difíciles. Anastasia compartió con todos las condiciones para llegar a la atalaya. En pocas palabras, su viaje sería inútil hasta que se presentara el lapso de arena, y hasta entonces, era probable que hubiera cosas que escaparan de su control. Sin embargo, semejante preocupación era. Anastasia dijo, incluso durante el lapso de arena, llegar a la apertura dependerá de nuestra suerte. Así pues, quedarnos en el mismo lugar no parece un mal plan. Meili dijo, pero, si nos quedamos en el mismo lugar todo el tiempo, los señores animales podrían quedarse con nuestro olor. A mí eso no me supone un problema, pero, si por cualquier motivo alguno de ustedes se separara lo suficiente de mí, ellos lo perseguirán a todas partes. Eran las opiniones de Anastasia y Meili sobre cómo sobrevivir sin problemas. La primera opinión era poco fiable, pero la segunda se refería a que su vida estaba en juego. No era algo en lo que quisiera pensar demasiado, pero alejarse del peligro sería mera cobardía.
Atreverse a ser realmente valiente, enfrentarse a los miedos y seguir luchando era algo muy valioso. Subaru dijo, ¿no es así, Emilia-tan? Emilia dijo, sí, cierto. Ram dijo, Emilia-sama, no se lo tome tan en serio. Es la cara que pone en momentos estúpidos. Subaru habló periódicamente con la cara dentro del carruaje de dragón, pero su motivación no disminuyó incluso después de oír que el viaje de ayer no había servido de nada. Tenía bastante flexibilidad con cosas como la comida o el agua que consiguieron en Mirula. Quería creer que no había nada de lo que preocuparse, dado que el efecto del miasma estaba siendo mitigado gracias a las técnicas espirituales de Emilia y Beatriz. Subaru dijo, en realidad, me resulta estresante no saber cuántos días nos quedan por delante. Beatriz dijo, Subaru, escupe los granos de arena de tu boca sin tragar, de hecho. Aunque sea poca, es arena que tiene miasma, supongo. Si no lidias con ella apropiadamente, luego tendrás una experiencia dolorosa, de hecho. Advirtió Beatriz a Subaru, quien se había acostumbrado totalmente a la sensación de tener arena en la boca y había bajado la guardia. Y cuando Beatriz, que estaba en los brazos de Subaru como siempre que montaban dragones, sacó un contenedor de agua de su bolsillo. Beatriz dijo, toma, enjuágate la boca, supongo. Ya que no podemos bañarnos, al menos límpiate el interior de la boca. Subaru dijo, de acuerdo. Ahora que lo pienso, tú estás limpia incluso sin haberte dado un baño. Beatriz dijo, eso es porque el cuerpo de Betty está hecho de maná, supongo. Obviamente, siempre mantiene la limpieza, de hecho. Que Betty esté guapa en cualquier momento y en cualquier parte es natural, supongo. Subaru dijo, linda, linda. Ante la superficial respuesta de Subaru, Beatriz hinchó sus mejillas en disgusto, pero él le acarició la cabeza y jugó con sus tirabuzones dentro de la capucha. Hoy lo tenía trenzado. Subaru dijo, oh, hemos descubierto un grupo de mabestias otra vez. Aunque parecen simples animales cuando nos rodean así. Meili dijo, tengo la sensación de que si Oni-san se acercara a ellos alejándose de mí, lo morderían al instante. Es extraño, pero todos los animales de por aquí se quedan mirando a Oni-san. Subaru llevó a Patrache cerca del carruaje de dragón y miró al grupo de mabestias que se reunían en un lugar desviándose de su camino horizontalmente. Diciendo eso, Meili le echó un vistazo a Subaru con una expresión de curiosidad y murmuró, qué raro. Parecía que la pequeña no sabía sobre el olor de la bruja alrededor de Subaru. Él creía que el olor era como el miasma, pero parecía que no sería capaz de entender su verdadera naturaleza. En cualquier caso, incluso si ese olor se desvanecía de Subaru, parecía que su capacidad para atraer mabestias no desaparecería. Subaru dijo, oh, ¿podrían ser mabestias nostálgicas? Ram, echa un vistazo. Ram dijo, que hables de eso como si fuera parte de los recuerdos de Ram es realmente desagradable. Para Ram y para ti, Barusu, no son más que recuerdos dolorosos. El grupo de mabestias perro que los miraba desde lejos era como el terrible grupo de mabestias que atacó la anterior mansión Roswell. Ram respondió con dureza y frialdad a Subaru, quien se entusiasmó sin querer. Subaru dijo, no digas eso. Si tuviera que describir lo que significan para mí, y para ti, Rem, diría que fue gracias a ellos que nos conocimos de verdad. Si no fuera por ellas, quizás yo no estaría aquí ahora mismo. Cuando lo piensas así, no tenemos una mala relación con, espera, es mala. Es una mierda. Ram dijo, deja de aguarte tu propia fiesta. Porque verte da pena, escucharte es deprimente, y solo pensar en eso resulta lamentable. El estrés de hace un año causado por las mabestias volvió a aparecer. Al ver que Subaru se estaba exaltando, Ram suspiró y cerró rápidamente la ventana del carruaje de dragón, poniendo punto y final a la conversación. Desafortunadamente, era inevitable. En la mente de Ram, el incidente de hace un año había sido alterado para que no existiera Rem y fuera solucionado con la ayuda de Subaru en su lugar. De hecho, desconocía cómo las mabestias fueron conquistadas sin Rem, pero esa alteración de sus recuerdos no parecía incomodarla. Si los recuerdos de Rem dentro de Ram volvían, las partes que faltaban se recuperarían, y ella y él volverían a estar en la misma onda durante sus conversaciones.
Subaru pensó en cuando ese momento llegaría, aunque también creía que solo conseguiría ser insultado otra vez. Subaru dijo, «Oh, el lapso de arena es peligroso. El lapso de arena es absurdo. El viento arenoso es peligroso». Emilia dijo, «Hice el hielo tan transparente como pude, pero avísame si no está bien, ¿de acuerdo?» Subaru dijo, «Esto pinta bastante mal. La teoría del todopoderoso hielo está colapsando». El momento crucial del lapso de arena llegó. Avanzaron hacia el viento arenoso, buscando la distorsión espacial que conectaba con la torre, y se adentraron en él apresuradamente. Pero la furia de la arena estaba atacándolos con más ímpetu de lo que imaginaron. Concretamente, el error de cálculo fue que no pensaron que la pared de hielo que había apoyado poderosamente la aventura del grupo de Subaru sería totalmente derrotada. Subaru dijo, «Aunque es una pared de hielo, la absurda arena se queda pegada en ella, impidiendo ver nada de lo que está enfrente. O más bien, recibir el viento con una gran área de hielo cuando el viento es tan fuerte es suicida». Emilia dijo, «¿Eh? ¿Qué? Subaru, ¿dijiste algo? No puedo oírte». Subaru dijo, «El viento es demasiado fuerte, y esto es suicida». Emilia dijo, «¿Eh? ¿Quieres morir? No puedes. No te desanimes». Subaru dijo, «No dije, ¡guau! La arena se me ha metido en el ojo». Emilia dijo, «¿Eh? ¿Dijiste algo? Dilo otra vez». Subaru. Subaru. Subaru dijo, «Hacerlo otra vez sería un acto muy espartano, ¡guau!». Emilia dijo, «Subaru». El viento arenoso que se volvió un vendaval ya estaba cerca de ser una tormenta de arena. Eran personas serias, desafiantes, pero su interacción sonaba como un acto cómico. Incluso mantener la barrera de hielo únicamente para protegerse de la fina arena no era más que un acto suicida, ya que el viento los estaba golpeando de frente. La mejor estrategia sería reducir la cantidad de viento recibido encogiéndose y apegándose todo lo posible a los dragones de tierra, y cubriéndose totalmente con ropa. Sin embargo, el cuello de botella de esa estrategia era. Subaru dijo, «Ánimo. Tú puedes, Gian. Solo podemos confiar en tus caballos de potencia». El dragón de tierra recibió el viento arenoso de frente, y estaba siendo asaltado por ello. Ya habían pasado algunos días conquistando las dunas, y el vínculo que se formó entre ellos dio a luz a su nombre. En resumen, al dragón de tierra tipo Gairas que tiraba del carruaje de dragón lo llamaron Gian. La tenacidad de Gian era clave para abrirse paso a través del viento arenoso, ya que el carruaje de dragón en el que se encontraban las chicas no tenía ninguna manera de disminuir el viento. Como resultado, solo podían confiar en el poder de Gian, que tiraba del carruaje de dragón con una fuerza capaz de soportar la del viento. Julius dijo, «No hacer otra cosa que forzar a un dragón de tierra no es mi estilo, pero te necesitamos ahora». Meili dijo, «Hey, tú puedes. No quiero volver al desierto que no se acaba nunca». Mientras sujetaba las riendas, Julius animó a Gian, y también lo hizo Meili, que estaba sentada al lado de Julius. Podían creer en esa fuerza subyacente, animando con palabras a Gian, precisamente porque eran los testigos más cercanos de su tenacidad. Emilia y los demás no podían ni siquiera abrir la pequeña ventana debido al viento, pero seguramente también rezaban con preocupación dentro del carruaje de dragón. Como medida para contrarrestar la arena, Emilia tuvo que manipular un poco el carruaje de dragón con hielo. Aunque puso una placa de hielo en la parte delantera para proteger contra la arena, no podía soportar la embestida del viento. Entonces, el último recurso que Subaru sacó a relucir fue una mezcla entre una forma de ala que protegía del viento, y una forma afilada, una lanza que atravesaría ferozmente el viento arenoso. Subaru dijo, «Es una remodelación de un mini coche de carreras. Reducir su peso para hacerlo ligero sería fatal, así que no pude hacerlo, pero hice lo que pude». «Muy bien, ve, Gungnir. Atraviésalo». Gian dio un paso adelante ferozmente como para responder al grito de Subaru. El carruaje de dragón, que se convirtió en una lanza, rompía y desviaba el viento que lo atacaba de frente, avanzando continuamente. Al poco tiempo, el carruaje de dragón, coronado con ese nombre de lanza legendaria, perforó el viento mordido y desgarrado,
se adentró en la violencia de la arena y se abrió paso. Cuando escaparon del viento arenoso, lo que invadió a Subaru fue un silencio extremadamente agudo. El viento que había hecho un ruido tan intenso cerca de sus oídos, la arena que les golpeaba todo el cuerpo y el miasma que exaltaba la actividad de las mabestias se desvanecieron como si todo aquello hubiera sido una ilusión. El lapso de arena tuvo ciertamente un final repentino, pero con efectos remanentes. El vigor del viento con la arena se fue debilitando poco a poco, desapareciendo lentamente como si fuera arrastrado por las olas, y no quedó más que el olor de la peculiar arena. Sin embargo, eso no se limitó a este momento. En otras palabras, esto demostraba que el final de este lapso de arena era diferente a los anteriores que habían experimentado. Subaru se dio la vuelta mientras se sentía sediento. Cuando lo hizo, vio a Julius y los demás igual de sorprendidos que él luego de escapar del viento arenoso. Obviamente, que él estuviera allí, significaba que Gian y el carruaje de dragón también estaban allí. Subaru dijo, Julius. Julius dijo, sí. Subaru le llamó, y Julius le hizo un gesto de asentimiento con la barbilla. Después de eso, ambos levantaron las manos el uno al otro, sin saber quién lo hizo primero, cerraron sus puños y mostraron su admiración mutua por haberse abierto paso a través del lapso de arena. Al lado de Julius, Meili se limpió la arena del cuerpo y fue a darle las gracias a Gian. Sin duda, Gian era el MVP de este viaje. Había que agradecerle, apreciarle y recompensarle, pero... Subaru dijo, deja eso para después. Nosotros nos abrimos paso. Lo hicimos. Beatriz dijo, hey. Siempre hablas tan fuerte justo en mis oídos, supongo. Subaru mostró su alegría y entonces su barbilla fue empujada por la palma de la mano de Beatriz que venía desde abajo. Con un golpe espectacular, Subaru volcó desde lo alto de Patrache y cayó indefenso sobre la arena. La cabeza de Subaru terminó enterrada en la arena, lo que hizo que una gran cantidad de arena entrara en su boca. Se levantó inmediatamente y arremetió contra Beatriz. Subaru dijo, ¿por qué me hiciste eso de la nada? ¿Por qué hacer eso cuando la gente intenta estar alegre? Me has asustado y me has hecho tragar un montón de arena, ¿sabes? Beatriz dijo, a Betty le molesta que te emociones así tú solo mientras la sostienes, de hecho. No entiendo, supongo, qué significa Don Burst, Off-Road, Gene Shift, ni Burning Soul. Estaba escuchando chillidos todo este tiempo, de hecho. Beatriz se quejó con vehemencia a Subaru mientras aún estaba montada en Patrache. Subaru tenía varias cosas que decir, pero ciertamente no podía negar que se emocionó un poco y gritó la lista de términos apropiados. ¿Qué era Gungnir? Subaru dijo, ejem. De todos modos, hemos superado el lapso de arena sanos y salvos. Primero, vamos a celebrar eso. Vamos, hurra. Beatriz dijo, hurra, supongo. Dejando de lado la actitud enfurruñada de Beatriz, lo cierto es que superaron el obstáculo de la arena. Subaru acarició el cuello de Patrache, que también había hecho todo lo posible, y agradeció la valentía de la cariñosa dragona que no mostraba el cansancio en su galante rostro. Después de eso, Subaru se apresuró a subir al carruaje de dragón para compartir su deleite con Meili dijo, Oni-san. Subaru dijo, ¿eh? ¿Qué pasa? Puedes estar un poco más feliz de... Cállate, dijo Meili interrumpiéndolo. La tajante palabra de Meili detuvo a Subaru mientras él corría. Esa palabra albergaba una clara advertencia de peligro. Y Subaru no era tan tonto como para malinterpretarlo. En respuesta a Subaru guardando silencio, Meili asintió con un dedo sobre sus labios, y luego, lentamente, señaló hacia el frente con su mano libre. Subaru, Julius y Beatriz, guiados por ese movimiento, miraron hacia adelante. Atravesaron el viento arenoso del lapso de arena, y se despejó el mar de arena distorsionado hasta la atalaya. Y así, la silueta de la atalaya que se alzaba ante ellos era evidentemente muy clara en comparación con lo que había sido hasta ahora. Tuvo tiempo de pensar que la distancia exacta hasta su objetivo había cambiado nuevamente. Sin embargo, Subaru dijo, ¿qué es eso? Delante de ellos se extendían coloridos campos de flores llenando el suelo arenoso que conducía hasta la atalaya.
Capítulo 10. Como un destello. Mezclado con el vasto terreno de las dunas había un campo de flores con variedad de colores. Era de noche y, misteriosamente, la luz de las estrellas en el cielo sobre las dunas no era visible. A pesar de que no había acumulación de nubes, no podía verse el cielo porque el miasma que envolvía el aire sobre el suelo cubría este vasto mar de arena. Esa fue la explicación dada de antemano. Subaru no tenía claro quién había dado esa explicación, Beatriz, Emilia o Julius. Pero ahora lo que era claro, en lugar de la imperceptible vista del cielo, era la alarma de precaución proveniente del suelo, el ominoso florecimiento del campo de flores invicto frente a la oscuridad de la noche. Las vívidas, o más bien venenosas flores desentonaban demasiado con el mar de arena. Subaru dijo, el campo de flores en las dunas. Aún habiéndolo dicho él mismo, esa asociación de palabras le dio muy mala espina y Subaru sintió que ya había oído hablar de ello. Lo que le vino a la mente en ese instante fue la información obtenida en el bar de Mirula. Aquel barman que había perdido una de sus piernas mencionó un campo de flores que aparecía en las dunas. Si campos de flores son avistados en las dunas, corran a toda velocidad, fue lo que él dijo. Es el territorio de unas mabestias feroces y repugnantes, los osos cortesanos. Subaru dijo, pero, aunque dijera que corriéramos a toda velocidad. Murmuró Subaru con una voz cada vez más baja, y mirando hacia adelante y atrás. El campo de flores era el territorio de unas mabestias. Esa información era beneficiosa. También había una indicación sobre correr inmediatamente de las feroces y atroces mabestias. Sin embargo, el problema aquí era su escala. Cambio de escena. Alineados en una fila, Subaru y los demás contuvieron el aliento, guardando silencio. Ante la fila, y tras haber superado la amenaza del lapso de arena abriéndose paso a través de la distorsión espacial, había aparecido una extensión arenosa que llevaba a la atalaya, pero justo frente a sus ojos había un amplio campo de flores. Era tan denso, que no había un solo lugar donde pisar. Era un paraíso de flores que brotaba abruptamente en el desierto. Obviamente olía a chamusquina. Era algo que hubieran evitado, incluso sin la advertencia del barman. Era precisamente por eso que, si volar por el cielo fuera una opción, entonces ellos la hubieran elegido y evadido esto sin ningún tipo de vacilación. Subaru dijo, evadirlo es imposible. Murmurando de tal manera que no hubiera diferencia entre esto y un ronco suspiro, Subaru dirigió su voz hacia Mei Li. Bajo estas condiciones, el grupo dependía completamente de Mei Li en cuanto a las contramedidas contra las mabestias. Su juicio determinaba el camino, pero su rostro ahora observando el campo de flores, estaba bastante pálido. La sangre se desvaneció de su piel de complexión ligera y en su lugar surgió sudor frío. Sin necesitar palabra alguna, ella entendió que estaban en una situación muy mala, como si la hubiera agarrado con sus propias manos. Lentamente, Patrasche, con su gran cuerpo, se acercó en increíble silencio. Al ver en su lomo a Beatriz dándole una señal con sus ojos como diciendo sube, de hecho, Subaru colocó su pie en la montura y, mientras lo hacía, silenció todo sonido mientras se posicionaba nuevamente arriba de la dragona. Ya fuera para continuar o regresar, no sería posible moverse para las piernas de Subaru, que sería tragado por la arena. Aunque sus decisiones se transmitieran por medio de las riendas, tendría que depender de las piernas de Patrasche para moverse rápidamente. Mei Li dijo, por ahora, parece que todos están durmiendo. Cambio de escena. ¿Cuánto tiempo había pasado esperando la opinión de Mei Li mientras contenía el aliento? Después de unos 10 segundos, que para él se sintieron como casi una hora, Mei Li soltó esa frase, como susurrando. Al escucharlo, la tensión en los hombros de Subaru se esfumó y acercó a Patrasche al carruaje de dragón. Subaru dijo, ese campo de flores es el territorio de los osos cortesanos. Eso es correcto, ¿cierto? Julius dijo, a juzgar por la información que recibimos previamente, a priori eso parece ser correcto. Pero, la escala es mucho mayor de lo que imaginé. Beatriz dijo, parece que esa diferencia en escala de flores no es tan poca cosa como el doble o el triple, supongo. Dejando salir un simple suspiro, Subaru y el resto, mirándose el uno al otro, intercambiaron sus pensamientos. Ante esta gran recepción que sobrepasaba sus expectativas,
Julius y Beatriz también se quedaron mudos. Las voces de deleite después de haber atravesado el lapso de arena, emitidas por Emilia y los demás dentro del carruaje de dragón, también se callaron y ella mostró su rostro a través de la pequeña ventana, preguntándose qué había sucedido. Emilia dijo, «Subaru, ¿sucedió algo?» «Ya no oigo el viento arenoso». Subaru dijo, «Hicimos un espléndido trabajo superando el lapso de arena. Y justo cuando pensé que habíamos sobrepasado el primer obstáculo, nos encontramos de bruces con el segundo obstáculo. Como puedes ver». Emilia dijo, «¿Cómo puedes ver?» «Ah». Viendo el claramente visible campo de flores en un solo vistazo por la pequeña ventana, la garganta de Emilia se quedó en shock. Ella también había oído lo que el barman había dicho. Obviamente, la información que ella recordó era la misma. Emilia pestañeó repetidamente y, al lado de ella, Anastasia y Ram también mostraron sus rostros. Las dos dieron un vistazo al campo de flores e hicieron una mueca ante la crueldad de las pruebas para alcanzar la atalaya. Subaru dijo, a pesar de atravesar el viento arenoso y el lapso de arena. Así que el impedimento esta vez son los campos de flores, ¿eh? Respecto al territorio de estos osos cortesanos, ¿sabes algo, Anastasia? Anastasia dijo, mi trabajo es guiar, y preferiría que no esperaras de mí algo más que eso. Aún así, esto realmente es un pequeño problema. ¿Qué deberíamos hacer? Subaru mantenía expectativas en la opinión de la inexpresiva Eritna, pero ella se encogió de hombros, pareciendo no tener un plan para sobrepasar este obstáculo. Entonces, Subaru hizo una larga exhalación y miró a Mei Li. Subaru dijo, Mei Li, con tu cualidad, puedes atraer más bestias, ¿cierto? ¿Puedes también sacar a los osos cortesanos del campo? Mei Li dijo, eso es difícil. Puedo hacerlo si son 10, 20 o incluso 100, pero, si hay más que eso, a algunos pequeños no les llegarán mis instrucciones. Subaru dijo, ¿hay un límite para el número? Mei Li dijo, también hay un límite en su índole. No estoy segura con casos tan extremos como la ballena blanca o el gran conejo. En ese sentido, mi compatibilidad con los osos cortesanos es mala. Muy diferente a Sombraleón. Subaru dijo, Sombraleón. Ah, el grandote que apareció en la mansión. Poniendo un límite a su conversación acerca de viejos recuerdos, Subaru consideró la opinión de Mei Li y miró al campo de flores. Un vasto paraíso de incontables flores, como era de esperarse, el número de mabestias no podía ser estimado. Pero estaba claro que era fácilmente superior a 100, el cual era el límite de Mei Li. Julius dijo, en la situación actual, podría decirse que las opciones que tenemos son continuar o regresar. Encarándose hacia Subaru, quien se había quedado en silencio, el conductor Julius dijo eso levantando 2 de sus dedos. Mirando los dedos de Julius, Subaru suspiró. Subaru dijo, la opción de regresar nunca estuvo ahí en primer lugar. Se podría decir que es un desperdicio tras haber pasado el lapso de arena, pero entonces el problema sería que eso no soluciona nada. Y tampoco tiene sentido posponerlo. Julius dijo, si acabamos envueltos en otro lapso de arena, o si tomamos otro camino totalmente distinto, quizás seamos capaces de desafiar la atalaya. ¿Acaso no detenerse a considerarlo y bloquear esa opción no es simplemente sacar una conclusión precipitada? Julius insistió en que uno de los 3 lapsos de arena que ocurrían al día debía ser el correcto. De lo que Subaru y los demás habían escapado era el lapso de arena de la noche. Los otros 2 son el lapso de arena de la mañana y el de la tarde, pero ¿sería posible que alcanzáramos lugares diferentes dependiendo del tiempo de arena elegido? No, dijo Subaru sacudiendo su cabeza. Subaru dijo, aunque sea como dices si tomáramos un camino diferente, dudo mucho que el camino hacia la atalaya donde aparezcamos sea seguro. Aquí están los campos de flores, pero es posible que haya un obstáculo diferente en otro lugar. Probablemente no haya ningún camino fácil. Julius dijo, ciertamente. Supongo que fui demasiado optimista. Subaru dijo, además, con Mei Li aquí, el campo de los osos cortesanos probablemente sea el único camino posible para nosotros, ¿sabes? Julius dijo, y ahora, demasiado pesimismo. Como siempre,
Tu fuerte es animar y desanimar a los demás. Subaru dijo, no recuerdo haber intentado hacer eso. En fin, Mei Lee. ¿Qué opinas? Hablándole duramente a Julius, que volteó los ojos ante lo desfavorable que era la situación, Subaru se volteó hacia Mei Lee. En silencio y observando atentamente el campo de flores, Mei Lee respondió a las palabras de Subaru con un con la mirada puesta en el suelo. Mei Lee dijo, el número es desesperanzador, pero si me dices que lo haga, entonces lo intentaré. No es como si fuera necesario que todos los señores animales que no vemos tuvieran que escuchar lo que yo les pida. Subaru dijo, ¿no necesitas hacerlo con todos? Mei Lee dijo, para atravesar el campo de flores, bastará con desplazar silenciosamente la mínima cantidad imprescindible de osos cortesanos. Si un camino se abre, tendré al resto durmiendo obedientemente. Si no son provocados, entonces podría manejar esto. Como si ganara confianza en sus pensamientos mientras respondía la duda, la fuerza regresó a la voz de Mei Lee. Al menos, ella estaba dispuesta a respetar la posibilidad de Subaru de continuar. Eso era algo por lo que genuinamente estar agradecido. Subaru asintió hacia Mei Lee y entonces miró el rostro de todos. Subaru dijo, pienso que debemos continuar. Sin importar lo que se elija, no habrá un regreso sin peligros. Se trata de encontrar la solución al problema en lugar de escapar de él. Ram dijo, aunque dependes de otras personas para alcanzar tus objetivos, tienes la boca bastante grande. Ram lanzó palabras amargas a Subaru, quien sugirió continuar adelante. Al recibir sus típicas palabras, Subaru sonrió amargamente y dejó salir un, y que lo digas. Levantando su pulgar. Subaru dijo, al final, no es un error decir que dependemos de Mei Lee. Si por alguna razón, resulta que tenemos que atacar a las mabestias, entonces tendremos que depender en Emilia Tano Julius o Beaco. Me sabe mal. Subaru dijo, oh, y también Patrache. Lo siento, lo siento. Él acarició la cabeza de su amada dragona que levantó el cuello, descontenta al no oír su nombre en la lista de en quienes podía depender. Ante esa patética declaración de Subaru, Ram lució francamente sorprendida y se encogió de hombros. Ram dijo, ser consciente de ti mismo no será de ayuda. Al menos, en ese improbable escenario, te ordeno que cumplas con el rol de carnada. Subaru dijo, oír eso también me resulta bastante nostálgico. Aunque puede que no lo recuerdes. Ante esas palabras que hablaban del pasado, Ram solo mostró una mirada de confusión. Esas palabras eran como las que dijo Ram en el bosque de las mabestias, o en la mañana en la que se dirigieron a la capital para la selección real. Habiendo desaparecido Rem de sus recuerdos, y la consecuente alteración de los recuerdos para rellenar ese hueco. ¿A dónde fueron a parar aquellas interacciones de esos días? Subaru dijo, vamos a recuperarlo. No quiero retroceder ni por un segundo más. Emilia dijo, sí, tienes razón. Yo también creo que es como dices, Subaru. Ante la decisión de Subaru, que había endurecido su puño, Emilia estuvo de acuerdo con una expresión valiente. Ella tocó el collar en su cuello, y transmitió a sus dedos sus sentimientos hacia el espíritu que dormía en la gran piedra mágica. Y entonces, sus ojos amatistas se centraron seriamente en el campo de flores. Emilia dijo, tras este campo de flores se encuentra la llave a apreciados recuerdos. Avancemos sin parar. Tengan por seguro que los protegeré a todos. Anastasia dijo, viniendo de una chica, eso suena demasiado antiestético, ¿no? Ante la majestuosa declaración de Emilia, Anastasia dijo eso mientras miraba a Subaru. Cállate, era lo que Subaru quería responderle, pero la verdad era que, si todo salía justo como Emilia decía, él pensaba que sería lo mejor, ya que no quedaría nada de qué preocuparse. Cambio de escena. La distancia hasta la atalaya Pléyades, medida a ojo, se había reducido aproximadamente a pocos kilómetros. Antes de cruzar el lapso de arena, cuando habían avanzado imprudentemente por las dunas de Augria, la distancia supuestamente visible hasta la atalaya, aparentemente 10 kilómetros, no se había reducido en nada. Comparado con eso, la reducción de distancia era sobrecogedora y podía decirse que su llegada estaba justo ante sus ojos. Subaru dijo,
pero antes que cualquier cosa, tenemos que salir de este nido de osos cortesanos. Ocupando todo el campo de visión, el campo de flores se asentaba con orgullo sobre el mar de arena, pero emitía una fuerte sensación de que no encajaba en ese lugar. Esas flores no tenían un aspecto tan natural como las plantas normales con sus raíces incrustadas en el suelo. Los tallos o raíces ligeramente flotantes no estaban creciendo desde el suelo, sino que, ni más ni menos, desde los cuerpos de las horribles mabestias. Cuando estuvieran saliendo del territorio de los osos cortesanos, lo que Mei Li les había instruido a Subaru y los demás era simple, ser tan silenciosos como fuera posible. Según dijo ella, los osos cortesanos estaban en un estado de reposo. Ellos evitarían despertarlos sin pensarlo, pero, a cambio de eso, la ferocidad de las mabestias después de despertarse era inconmensurable. Mei Li dijo, los señores animales malvados en estado activo son lo más feroces. La exterminada ballena blanca, cuando aparecía inmediatamente después de la niebla, solía estar muy enfurecida y parecía ser la más problemática también. Esa fue la acotación que dijo Mei Li sobre la ballena blanca. Pensando acerca de eso en concordancia con su explicación, ese fue el momento exacto en el que Subaru y el resto se encontraron con la ballena blanca en la carretera de Lifaus. En otras palabras, el peor momento posible, inmediatamente después de haberse despertado. Recuerdos de sufrimiento resurgieron, pero también un tardío autoelogio por aquel logro. Pero, independientemente de eso, Mei Li dijo, estar enojado cuando te despiertas aplica para todos, humanos, animales y señores animales malvados. Por eso, sean silenciosos. Si pueden hacer al menos eso, de alguna manera lograré cumplir mi parte. Haciendo caso a las declaraciones de Mei Li, que poseía una voluntad tan fuerte, comenzó la marcha de la fila que había contenido el aliento. Su formación de batalla fue reemplazada con la que se usó para conquistar las dunas, con el carruaje de dragón avanzando como antes. Mei Li estaba sentada en el asiento del conductor, manejando las intenciones de los osos cortesanos, y Julius, a su lado, operaba las riendas del carruaje de dragón de acuerdo con esa intención. Subaru se agarraba bien a Patrache, quien iba en paralelo con la parte de atrás del carruaje de dragón sin alejarse. Inclinándose hacia adelante, Subaru contuvo el aliento y se aferró al pequeño cuerpo de Beatriz. Podía sentir su temperatura corporal, pero parecía que ella estaba tensa y nerviosa. Mirando hacia el carruaje de dragón, sobre el techo del carruaje había una silueta. No era sospechosa, ya que se trataba de la familiar silueta de Emilia. Notando la mirada de Subaru, Emilia apuntó sus ojos amatistas hacia él y levantó su mano. Emilia estaba al acecho sobre el techo para poder moverse inmediatamente en caso de que surgiera un problema. Aunque a Subaru le hubiera gustado que ella se quedara tranquila dentro del carruaje, sin el apoyo de las artes espirituales de Julius, la única capaz de atacar a larga distancia era Emilia. No era como si Beatriz no pudiera hacerlo si se esforzara, pero con un solo gran ataque, Subaru se quedaría sin combustible. Era parte del complejo de inferioridad de Subaru que, en términos de fuerza, tenía que depender de otros para su protección. Si no fuera así, si no tuviera que hacer eso, quizás incluso Rem estaría. La debilidad que le hacía pensar así siempre estaba presente en Subaru. Con el aumento de semejantes emociones intransigentes más allá de su control, la parte posterior de la cabeza de Beatriz golpeó su mandíbula. Ante la sorpresa de Subaru, Beatriz resopló por la nariz. Concéntrate en lo que tienes enfrente, era lo que ella debió haber querido decir. Al mirar hacia adelante de nuevo, vio que Emilia también había apuntado su dedo hacia él, quien entonces entendió que ella estaba pidiéndole similar precaución. No pudiendo expresar que lo había entendido ni que estaba de acuerdo, él respondió con un largo suspiro. En verdad él quería darse una bofetada y controlar sus emociones, pero esa simple acción pondría su vida en peligro. Fue casi al mismo tiempo que Subaru decidió tomar el desvío habitual de sus pensamientos que la vanguardia del grupo llegó al borde del campo de flores. Mei Li dijo, muévanse. De repente, Gian dejó de tirar del carruaje de dragón, y la débil voz de Mei Li se deslizó hacia el campo de flores entremezclándose con el sonido chirriante de las ruedas. Al principio, al no haber respuesta a la llamada de Mei Li, Subaru apretó sus dientes. Mei Li dijo, muévanse. Nuevamente, Mei Li dio la orden. Aún así,
ningún cambio ocurrió en el campo de flores. Durante la irritante espera, el estómago de Subaru comenzó a gruñir con algo parecido a una picazón. Y entonces, con esa distorsión, como si estuviera siendo arrancado, el campo de flores se levantó. Sin pensarlo, Subaru miró directamente el aspecto de las mabestias, y eso le provocó un nudo en la garganta. Las mabestias llamadas osos cortesanos, haciendo honor a su nombre, poseían la figura de un oso. Sin embargo, definitivamente eran diferentes de los osos que conocía Subaru. Eran demasiado diferentes. Los osos cortesanos medían entre 2 y 3 metros. Tenían piernas cortas, pero a cambio de eso, tenían brazos tan largos que los arrastraban por el piso. Sus brazos, que parecían estar cubiertos por pelaje negro, tenían uñas similares a garras creciendo densamente en los extremos. El vaivén de las vívidas flores ubicadas desde la parte trasera hasta las axilas causaba impresión, pero, si uno observara a las mabestias desde cerca, su mirada se desviaría hacia la parte delantera en lugar de la trasera. Aunque su físico parecía cubierto de pelaje negro, en ese cuerpo no había vello. Lo que envolvía el cuerpo eran las raíces de las flores finamente entrelazadas. Las diminutas raíces cubrían el cuerpo de las mabestias, que parecían vasos sanguíneos dispuestos sobre la piel. En los cuerpos cubiertos de raíces apretadas, las partes a las que no llegaban estaban anormalmente resecas y tanto la carne como la piel se habían marchitado. Sus rasgos faciales habían alcanzado el límite de la deshidratación, haciendo claramente visible el contorno de sus cráneos, y sus protuberantes globos oculares estaban inyectados de sangre, esgrimiendo odio hacia todo lo que había en este mundo. Parecía como si las flores enraizadas estuvieran sorbiendo la vida de su cuerpo. Los osos cortesanos no podían coexistir con las flores. Claramente, las flores les estaban arrebatando sus vidas. Las mabestias, que generaban una insoportable sensación de repulsión con solo mirarlas, siguieron las órdenes de Mei Li con un lento movimiento. Lentamente levantándose del suelo y arrancando las raíces del desierto del que nada podía ser absorbido, se encadenaron una enorme cantidad de sonidos de algo quebrándose. Más de 100 osos cortesanos se movieron para abrir paso al carruaje de dragón, y sus números seguían aumentando como si no hubiera un límite. Julius dijo, El suspiro de Julius se oyó débilmente, mientras el carruaje de dragón reanudaba su marcha. Julius, en ese estado, con su vello erizado por el espectáculo que tenía a la vista, no pudo soportarlo. Pegado a la retaguardia del carruaje, Subaru y los demás también entraban en el camino abierto por los osos cortesanos. Subaru dijo, Tan pronto como Subaru cruzó el umbral del territorio de los osos cortesanos, su sentido del olfato captó un violento aroma a flores. Era totalmente diferente al hedor que había cuando se enfrentaron al gusano de arena, con su respectiva diferencia en cualidad. El dulce aroma mezclado con la situación no significaba que la sensación de violencia hubiera cambiado. Sus fosas nasales fueron invadidas, dándole la sensación de que sus engranajes cerebrales ardían por el dulce aroma. Desarrollando un serio mareo, el repulsivo hedor generó un fuerte dolor de cabeza. Era tan exasperante, que no le importarían las ráfagas de arena comparadas a esto. Este aroma tóxico enroscándose en todo mi cuerpo debería ser expulsado, fue lo que pensó con total seriedad. Los deseos de Subaru fueron infructuosos y, en ausencia de cualquier corriente de aire, el grupo procedió hacia el interior del campo de flores. Subaru dijo, Giach. Como si hubiera notado algo, Beatriz tiró de la manga de Subaru. Cuando él la miró preguntándose qué había surgido, vio que ella estaba incesantemente preocupada por algo que estaba detrás de ellos. Al darse la vuelta ante el gesto teniendo en mente una repulsiva premonición, el significado de la reacción de Beatriz podía entenderse. La parte más próxima al final del espacio entre las flores que se había abierto siguiendo las instrucciones de Mei Li estaba volviendo a ser como era originalmente mientras miraba el carruaje de dragón y Patrache. Las órdenes de Mei Li se cumplieron, y el carruaje de dragón pudo pasar en ese momento concreto debido a eso. ¿Pero regresar a sus posiciones originales y volver a dormir eran parte de sus planes? Aunque ellos no tenían intención de dar marcha atrás justo ahora, tampoco podían detenerse a mitad de camino. Obviamente, había que abstenerse de hacer bromas como tomar un descanso en medio de este nido de mabestias. Inmediatamente después de haber pensado eso, el avance del carruaje se detuvo.
Mirando al frente preguntándose qué había sucedido, la razón de la detención del carruaje de dragón fue obvia. Delante del carruaje, un solitario oso cortesano se levantó y se quedó quieto, dirigiendo sus ojos huecos hacia los dos conductores del carruaje. Cuando uno de los osos cortesanos hizo un movimiento sospechoso, los movimientos de los osos cortesanos en los alrededores también comenzaron a cambiar. Los pies de los osos cortesanos, que hasta ahora habían abierto paso firme y obedientemente, se detuvieron, y como si estuvieran siguiendo las acciones del que miraba el carruaje, todas sus miradas se centraron en el carruaje. Esto tiene mala pinta, fue lo que Subaru intuyó. Mirando atrás, ya habían avanzado varios cientos de metros desde que entraron en el campo de flores. Con el camino de regreso bloqueado, estaba claro que habían sido rodeados por osos cortesanos en todas las direcciones. Eran cientos, o posiblemente miles. Una violenta diferencia de números. Pensando en eso, su mirada se entrelazó con la de Emilia, que estaba sobre el techo. Emilia estaba mirando hacia el oso cortesano al frente, y estaba desconcertada sobre el tipo de acción que debía tomar. Si era inevitable el comienzo de una pelea, entonces despejar la parte delantera del carruaje con la magia de Emilia y correr a través era la mejor opción. Sin embargo, ella no quería precipitarse. Meili dijo, SHH. Y enfrente de Subaru y los demás, que estaban desconcertados respecto a qué hacer, la que tenía la mayor compostura era Meili. Poniendo un dedo en sus labios, ella calmó al indeciso Subaru y a los demás de antemano. A continuación, señaló hacia el frente con el dedo que tenía en los labios y frunció el ceño al oso cortesano que la miraba. Meili dijo, TCH, TCH, TCH. Un dedo apuntando hacia afuera, y un sonido, como si chasqueara la lengua, se escapó de los labios de Meili. Era un sonido alargado como el que hacen los humanos para calmar a los gatitos. Si el objetivo fuera un gatito, entonces daría una placentera impresión, pero con la diabólica Mabestia como objetivo, no había mitigación alguna. Sin embargo, todos los dedos de Meili se balancearon con el ritmo del sonido de su lengua, y gradualmente, el oso cortesano desplazó su línea de visión, de los dos conductores a Meili solamente, y de ahí a los dedos de Meili. Meili dijo, TCH, TCH. Al mismo tiempo, teniendo la certeza de que el foco del oso cortesano estaba concentrado en el dedo, Meili movió lentamente su mano, con sus dedos apuntando a la derecha del carruaje. Atraído por el movimiento de ese brazo, el oso cortesano que había detenido el carruaje de dragón giró su rostro y se movió hacia allí, dando un solo paso en esa dirección. Subaru dijo, ah. Ante la conducta del oso cortesano de distanciarse del carruaje por sí mismo, un suspiro de alivio se filtró de la garganta de Subaru por reflejo. Emilia y Beatriz, cuyos cuerpos estaban tensos, también relajaron sus hombros en señal de alivio. Cuando el oso cortesano que les había cortado el paso se movió, los demás osos cortesanos también intentaron volver a sus movimientos de distanciamiento. De esta manera, la marcha a través del campo de flores se reanudaría, o así debió haber sido. En ese momento, el hilo de tensión se rompió, y nadie podía ser culpado por elevar su voz. Repentinamente, en esa extrema situación de estancamiento cuya tensión era tan difícil de soportar, lo que las personas llaman corazón no pudo mantenerse fuerte. Eso aplicaba para los humanos, y también para los dragones de tierra. Bajo la presión del oso cortesano, Gian soltó un breve gruñido y golpeó el suelo con las patas, como si tuviera una rabieta. Subaru dijo, maldición. Ante el gruñido de Gian, que cortó abruptamente el silencio, los osos cortesanos que estaban en un estado de reposo, reaccionaron al mismo tiempo. El que intentaba distanciarse del carruaje se dio la vuelta, y la reacción contagió a los alrededores, las mabestias se levantaron y saltaron sobre el carruaje con sus colmillos desnudos. Pero justo antes. Emilia dijo, el Yuma. El maná se materializó rápidamente, y la punta de la lanza de hielo recién formada penetró el cráneo de la mabestia. La afilada vanguardia de hielo atravesó su gran boca, infringiendo su cavidad oral y rompiendo su nuca. Su cerebro se agitó, el oso cortesano, sin levantar la voz, colapsó hacia atrás mientras enfrentaba la aniquilación. Atrapados en ese ataque, varios osos cortesanos fueron derribados sin pausa. ¡Corran!, gritó Subaru inmediatamente después de presenciar el ataque de Emilia desde el techo del carruaje.
Concordando con la llamada, Julius operó las riendas y el carruaje de dragón comenzó a correr ferozmente. Desde luego, Patrasche también, saltando del lado de las mabestias que estaban inmóviles, rompió en un galope salvaje. Subaru dijo, vienen. Un solo latido después, un rugido aterrador desgarró la noche de las dunas de Aubria. El vasto campo de flores se hizo pedazos de una sola vez. Con colmillos y desagradables apariencias desnudas, la manada de osos cortesanos avanzó, apuntando ferozmente hacia el carruaje de dragón. Beatriz dijo, Subaru. Agárrate bien si no quieres ser lanzado, de hecho. La sensación de la presión de viento al correr era en verdad la presión de la sed de sangre y el apetito de los innumerables osos cortesanos. Con gruesos brazos dotados de garras apuntando hacia arriba, su despiadado ataque se dirigía también a Subaru que montaba a la dragona. Un golpe directo y su cuerpo sería desgarrado fácilmente, con una fuerza que seguramente expulsaría sus órganos internos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de golpear, un destello blanco a su lado se interpuso y atravesó a las mabestias. Emilia dijo, ¡Ey! ¡Ya! ¡Ja! ¡Tantos! ¡Rumaa! Como siempre, con el maná formando un remolino y su voz viniendo desde su corazón, aparecieron incontables puntas de lanza que apuntaban al suelo como cuchillas de hielo, dando la impresión de que la luz blanca azulada estaba realizando una bulliciosa danza en el cielo oscuro. El ataque fue disparado como si hubiera adquirido una fuerza de propulsión inmediatamente después del tenso bloqueo anterior, desgarrando los cráneos, los brazos, los torsos y las piernas de los osos cortesanos que se encimaban sobre el carruaje de dragón en pedazos, haciendo que brotaran chorros de sangre. Subaru dijo, «Wow. ¿Cómo se esperaba de Emilia Tan? Me he enamorado de ti de nuevo». Emilia dijo, «Este no es momento para decir esas cosas, ¿cierto? Corre». Subaru dijo, «Sí». Salvado gracias a lo que hizo Emilia a continuación, Subaru instó a Patrasche a que acelerara aún más. Emilia estaba afrontando esta repentina lucha con una compostura que era sorprendente. En retrospectiva, aunque Emilia evitaba luchar, no era como si luchar la intimidara. La tendencia a evitar luchar era una indecisión que desaparecía tan pronto como estallaba la lucha. Ram dijo, «Barusu, corre hasta que mueras. Si no quieres morir». Subaru dijo, «Sí, seguro, Ram». En medio de la dura lucha que estaba librando Emilia, la luz blanca y azulada barrió la parte delantera del carruaje y el grupo de osos cortesanos, que habían tomado un desvío del camino, quedó congelada de golpe. Con el apuro de Gianni atravesando las esculturas de hielo, Ram estaba de repente sentada en el asiento del conductor agarrando las riendas, ya que se había movido desde la cabina de pasajeros. Al ver a Ram manejando hábilmente las riendas y conduciendo el dragón de tierra que estaba en un estado de agitación, Subaru abrió los ojos de par en par y dejó que su mirada vagara alrededor. Subaru dijo, «¿Dónde está Julius?» Ram dijo, «No puede hacer ataques a larga distancia, así que parecía inútil que él estuviera aquí como conductor. Es por eso». De un vistazo, Ram miró hacia atrás ante la llamada de Subaru. Atraído por esa línea de visión y mirando hacia atrás, Subaru irreflexivamente se sintió atónito. Rozando la arena, a un lado del carruaje de dragón con sus ruedas rugiendo, aferrado a uno de esos ornamentos, Julius estaba balanceando la espada de caballero que empuñaba, combatiendo a las mabestias que se acercaban. Julius dijo, «No puedo dejar que Emilia-sama cargue con toda la responsabilidad». Subaru dijo, «¿Me estás insinuando algo?» Julius dijo, «Mi intención». Deteniendo sus palabras, Julius hizo que su espada de caballero se encontrara con las garras de las mabestias que se acercaban. El corte decapitador se abrió paso entre esas garras, y se clavó profundamente en los brazos de los osos cortesanos. Al mismo tiempo, la punta danzante de la espada perforaba las gargantas de las mabestias, que soltaban gritos, y como un destello de luz, concedía la muerte destruyendo su tronco cerebral. Esa danza, con un mínimo de destrucción, era realmente elegante. Julius dijo, «No era esa». Derrotando rápidamente a las mabestias una tras otra, Julius dijo el resto de su respuesta a Subaru mientras quitaba la suciedad de su espada. Subaru puso cara de amargura ante ese gesto, sintiéndose derrotado y tranquilo al mismo tiempo.
Al estar Emilia a cargo del largo alcance, despejar el corto alcance dependía de Julius. Si seguían así, la preocupación por el carruaje de dragón podría esperar para más tarde. En vez de esos problemas ya a cargo de otras personas, el problema estaba justo en su camino. Subaru dijo, Beako, ¿puedes hacerlo? Beatriz dijo, lo mismo te digo, Subaru, ten cuidado con no quedarte sin gasolina, supongo. Estando encima de Patrache, Subaru se levantó mientras sostenía las riendas con una mano y a Beatriz con la otra, e hizo que su pequeño cuerpo estuviera de pie encima del dragón. Y, agarrando con firmeza la mano del otro, algo palpitó en el interior de las entrañas de Subaru. Ese algo que parecía sedimento desprendía calor, y poco a poco iba brotando del cuerpo de Subaru hacia el de Beatriz. Beatriz dijo, Ninja. Los cristales de color violeta se materializaron con el conjuro, y apuntaron a las mabestias bloqueando el camino delante de la nariz de la azabache dragona de tierra. Puntería precisa y aceleración momentánea, cuyo resultado fue visible inmediatamente después. Haciendo un sonido de vidrio rompiéndose, los ataques mágicos golpearon a las mabestias directamente y los cristales se fragmentaron. Sin embargo, en el momento siguiente, los cuerpos de las mabestias se fragmentaron de manera similar. Subaru dijo, bien. Bien hecho, Beako. Beatriz dijo, pero no se puede disparar imprudentemente, de hecho. Estoy ahorrando cautelosamente. Ninja. Subaru dijo, ¿qué pasó con el ahorrando cautelosamente? La fuerza de combate de Beatriz dependía del maná que quedara dentro de Subaru. Para poder oponerse a la abrumadora amenaza que avanzaba, ni siquiera Beatriz podía escatimar mucho. Soportando la aparente sensación de pérdida, como si su alma se viera cercenada con cada uno de los ataques mágicos, Subaru aplacó el nerviosismo de Beatriz. Obviamente, tal consideración de Subaru era visible para Beatriz. Meili dijo, rayos, rayos. ¿Por qué tuvo que terminar así? Nos podríamos haber ahorrado todo esto. Y entonces, la carta de triunfo, que se había mantenido en silencio hasta ahora, se levantó del asiento y pisó con furia. Sentada junto a la conductora Ram, Meili observó con ojos llorosos la multitud de osos cortesanos agolpándose a sus alrededores con la cara roja. Y al levantarse, señaló con un dedo a las mabestias que no la obedecían. Meili dijo, le daré un escarmiento a los señores animales malos. Ven, gusano de arena. Subaru dijo, ¿es en serio? Inmediatamente después de que Meili hiciera un puchero y declarara como un niño en medio de una rabieta, el desierto que se había levantado por los osos cortesanos vio como el subsuelo de esa arena se agitaba posteriormente, dando paso a un gigante. Muchos osos cortesanos fueron lanzados hacia el cielo, afectados por el impulso de la gigantesca bestia que empujaba todo su cuerpo desde las profundidades. Cayendo sobre la arena desde una gran altitud, las mabestias sintieron como sus huesos se rompían, y los desafortunados osos cortesanos que estaban directamente sobre esa enorme boca fueron masticados y tragados. Mientras desgarraba el desierto, ese gusano de arena traía devastación sobre aquel repulsivo campo de flores. Con su hedor y emitiendo un extraño chirrido que atravesaba el crepúsculo, el gusano de arena determinó que los osos cortesanos que se aferraban al carruaje de dragón eran su presa, y saltando con su gran cuerpo, aplastó y destruyó a todos de inmediato. Meili dijo, ve, gusano de arena. Aplástalos a todos, a todos. Subaru dijo, no puede ser, ey. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ey. Los gritos de los osos cortesanos siendo aplastados por la presión del gigante resonaban mientras todo el peso se retorcía a través del mar de arena causando que se estremeciera el suelo. Aunque los osos cortesanos eran grandes, no podían competir con el gusano de arena, cuya longitud total podría ser superior a 10 metros. La abrumadora diferencia de masa hizo que las constantes embestidas del gusano convirtieran sucesivamente a los osos cortesanos en cadáveres. Llegados a este punto, esto se había convertido en una batalla entre monstruos, ante lo cual Subaru no tenía palabras apropiadas que decir. La magia de Emilia y Beatriz, la destreza con la espada de Julius y el talento inusual de Meili apenas lograban despejar el camino, y el carruaje de dragón junto con Patrache avanzaron rápidamente por el campo de flores. Meili dijo, gusano de arena. Se oyó el grito de Meili.
Al observarlo, Subaru vio que el gusano de arena, que estaba cubierto por muchos osos cortesanos clavando sus garras en su gigantesco cuerpo, estaba desprendiendo grandes cantidades de fluidos corporales por todo su cuerpo y cayó al suelo. La piel exterior del viscoso y húmedo gusano de arena no era algo tan resistente como la de las serpientes o insectos. La piel que sostenía el blando cuerpo cayó fácilmente presa de las garras, y un gemido de muerte agonizante reverberó por el mar de arena. Meili dijo, el siguiente. El siguiente, el siguiente. Sigan viniendo rápido. Una vez que el gigante colapsó, Meili apretó sus manos con rostro pálido. Y, atraído por ello, una vez más la arena se levantó, y un gusano de arena diferente apareció. Esta vez fueron 6 al mismo tiempo. Sin embargo, comparadas con la primera, eran la mitad de tamaño, y si fueran acorraladas por la multitud de osos cortesanos, serían cazadas en un abrir y cerrar de ojos. Subaru dijo, a este paso, Yach. Serían superados por la brutal superioridad numérica. Con una terrible sensación de desesperanza, Subaru urgentemente miró a su alrededor en busca de algo que pudiera ayudarles a salir de esta situación. Y lo notó. La atalaya, que antes estaba tan distante, ahora estaba suficientemente cerca para decir que estaba ante sus ojos. Subaru dijo, falta solo un poco. Si seguimos así alcanzamos la atalaya. No era como si las mabestias fueran a retirarse solo con eso, pero parecía que allí habría una esperanza con una fuerza sobrecogedora. En este momento, no era como si hubiera pensado en algo en especial. Sin embargo, sentía que, si llegaban a la atalaya, allí encontrarían una fuerza que les permitiría superar esta situación. Aquel espíritu de esperanza era como aferrarse a un clavo ardiendo, y, en realidad, no era un error. Subaru dijo, a este paso. Pero esa fuerza no era algo tan conveniente. Era el martillo de hierro que descendía sin prejuicios, incesante y justamente sobre todos aquellos insolentes que se atrevían a acercarse a la atalaya Pléyades. Abriendo los ojos desesperadamente, sosteniendo a Beatriz mientras se aferraba a Patrasche, Subaru frunció el ceño ante la atalaya que había frente a él. Con el sudor goteando, en el momento en que entrecerró los ojos, Subaru sintió una leve sensación de incomodidad. Algo pareció brillar desde el centro de la torre. Subaru dijo, ¿qué es eso? Subaru fue incapaz de terminar la última palabra. Una luz atravesó el aire, y su puntería invariable golpeó directamente el cráneo de Subaru. En ese momento, todo lo que había sobre el cuello de Natsuki Subaru voló en pedazos por el ataque, vaporizándolo y dejando su cuerpo sin conciencia. No había nadie presente que pudiera observar y levantar su voz ante la trágica escena. Y eso era porque, los que lo hubieran observado y hubieran gritado, ya habían sido completamente eliminados de raíz. Un dragón de tierra perdió su cabeza y se desplomó con un ruido sordo. Arrollado por la inercia del carruaje de dragón, el cuerpo humano que había perdido su cabeza fue aplastado, hecho añicos bajo la presión, y terminó convertido en meros trozos de carne. Lo único que seguía moviéndose sobre la arena era la sangre derramándose de los cuerpos sin vida, empapando la seca arena y formando charcos. Luego, gradual y lentamente, las finas partículas de arena cubrieron todo lo que se pudría en el mar de arena hasta engullirlo completamente, ocultándolo. Únicamente las flores de sangre dejaron un color vivo, como si fuera el único rastro de su viaje. Sin embargo, incluso esas flores de color rojo intenso desaparecieron dentro de la arena que lo engullía todo. De esa forma, todo el grupo fue aniquilado. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.